Usted dijo que usted es bautizado, sí, lo bautizaron cuando niño. Eso es verdad. Porque la organización católica bautiza a los niños. Jesús se bautizó siendo adulto. Y me dice, debes saber la cita, no me acuerdo, ayúdame. Aquella que dice que, porque yo como ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él y yo tenemos que dar ejemplo y seguir el ejemplo de Jesús, hacer el ejemplo de Jesús, bautizarnos como adultos, porque un niño no tiene culpa de pecado. Un adulto sí, porque tiene que tener arrepentimiento. Y cuando dije que Marcos, que te la dice y la sabe bastante y lo felicito por eso, 15, 16 y 16 dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Un niño no tiene necesidad de arrepentimiento porque él, aunque nace bajo pecado, no tiene culpa de pecado. Y Jesús se bautizó siendo adulto y me dijo que me dio ejemplo para que yo también lo haga. Por lo tanto, eso es lo que yo quise decirle, Luis Toro, que tiene que nacer de nuevo. Ahí, con respeto, lo vuelvo a decir, es por lo que le dije que se tergiversa la Biblia. Usted me dice que yo tergiversé las Sagradas Escrituras porque hablo del bautismo, que Jesucristo dio el ejemplo. En Mateo capítulo 3, versículo 13, Jesucristo se bautizó para darnos ejemplo, es verdad, pero no ejemplo de bautizarnos adultos, no. Vamos a ver. Él dice que bautizarnos adultos. En la Biblia no dice que Jesucristo se bautizó adulto para darnos ejemplo, pero sí dice para qué se bautizó, para darnos ejemplo. Pongan cuidado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Observen que Jesucristo no tiene pecado. Él no necesita el bautismo, según el hermano, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Y Juan era del mismo pensar que él. Y Juan le dice, aquí el que tenga pecado soy yo. ¿Y tú vienes a mí a que yo lo bautice? Jesucristo le va a decir a Juan que lo bautice aunque él no tenga pecado, porque nos va a dar ejemplo. Que una persona, aunque no tenga pecado, sí se puede bautizar. Ese es el ejemplo. Ahí no dice que no quería bautizarlo porque Jesús era niño. No quería bautizarlo porque Jesús no tenía. No es que era niño Jesús y no quería bautizarlo. No, Señor. No lo quería bautizar porque no tenía pecado. Y de todas maneras Jesús le dice que tiene que cumplir la voluntad de Dios, porque para Él vino para darnos ejemplo. Y el ejemplo es que aunque no tenga culpa de pecado, se tiene que bautizar para hacer la voluntad de Dios. Y cuando le dice esto a Juan, Juan lo bautiza para hacer la voluntad de Dios. Y entonces Jesucristo nos dejó el ejemplo de que podemos bautizar a un niño aunque no tenga culpa de pecado, porque para la muestra un botón, y el maestro lo enseñó y se lo dijo a Juan, que Juan como protestante decía, no lo bautizo, porque usted no tiene culpa de pecado. Vean que el problema no era que era niño, porque para ellos el problema es que es un niño. Para nosotros el problema es que Jesús no tenía pecado, y ese es el problema que se encuentra. Como un niño que no tiene pecado, culpa de pecado. Pero si Jesús se bautizó, vamos a ver si bautizó o no. ¿Qué le dijo Jesús a Juan? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Para cumplir lo que Dios manda, que cumplamos toda justicia. Lo que el Señor manda. No se trata si es niño, si es adulto, si tiene pecado, si no tiene pecado. Es porque en el antiguo pueblo de Dios, para pertenecer al pueblo judío, a la alianza, tenía que circuncidarse. Pero en el nuevo pueblo de Dios, la circuncisión ya se termina. Y viene a reemplazarlo el bautismo, para nosotros integrarnos al nuevo pacto de Dios, al cuerpo de Cristo, como lo dice, usted lo sabe, a lo mejor, 1 Corintios 12:12, que con el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo, nos hacemos uno con Cristo. O también a lo mejor sabe, Gálatas 3:27, que con el bautismo nos hacemos uno con Cristo, herederos del reino, pertenecemos a Cristo. Bueno, todo eso, entonces, yo le estoy dando una explicación para que usted no vuelva a decir que es que yo estoy tergiversando las Escrituras. Y cuando dice que Cristo se bautizó adulto para darnos ejemplo, es desconocimiento.
porque el que comenzó a bautizar se llama Juan Bautista. Agarró el apodo de Bautista porque él comenzó a bautizar. Y a él nunca le dijeron por qué Jesús no se bautizó niño. Porque Juan, que iba a bautizar, llevaba 6 meses a Jesús. Y cuando Jesús nació, un niño de 6 meses no podía bautizar a un recién nacido. Por desconocer eso, él dice que Jesús se bautizó adulto y no quiso bautizar niños. No, así no es. Según la Biblia era porque Juan, que venía a bautizar, era niño. Y Jesús vino cuando Juan salió del desierto y comenzó a bautizar. Y Jesús tenía esa edad. Si Juan hubiese salido cuando Jesús tenía 20 años, pues lo bautiza a los 20 años. Si lo hubiese salido cuando Jesús tenía 33 años, pues a los 33 años. Si hubiese salido, no había bautismo, el primero que comenzó a bautizar fue Juan. Tengo que aclararlo para que él no diga que yo tergiverso las escrituras. Y si quisiera profundizar más sobre el bautismo, yo con mucho gusto.